Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Mentes. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo vas? Súper bien, gracias a Dios. Hoy vamos a tener conversaciones que transforman. Lili, ¿cuál puedes describir que fue ese momento en el que te sentiste perdida y cómo te encontraste? Uy Mari, yo diría que el momento en el que me sentí perdida, digamos que yo no me di cuenta. Para mí el 2022 cambió mi vida. Hoy estoy sensible, muy sensible. Creo que cuando vamos a hablar mucho de mí, como que salen a flote un montón de pensamientos porque esta máquina empieza a traer mucha información que duele. Recuerdos que uno dice como que, parce, qué tesa estar todavía acá. ¿Y qué fue lo que nadie te dijo de lo difícil que es empezar de nuevo? O sea, después de tener una crisis de esas, como volver a renacer, por decirlo así. Lo que nadie me dijo que primero que se podía volver a empezar, que se podía confiar, que había una información adentro valiosísima, y que la única responsable de mi rescate era yo. Pero, ojo, es que hay una línea delgada. Hay personas que dicen afuera, hágale, es su responsabilidad, ¿cómo es? Controle su mente. Parce, no, eso no es posible, o sea, eso no es viable, sola no se puede, no, uno necesita ayuda, necesita mucha ayuda, independientemente de que uno tenga de pronto teoría, que uno tenga información en la cabeza, que era lo que me pasaba a mí, y que yo venía de un proceso, de una formación, de un proceso de transformación. Parce, uno necesita ayuda, pero ayuda real y ayuda concreta, ayuda que transforme, no ayuda que esté ahí como dando látigo, porque ya suficientemente, pues ya suficiente con ese látigo que uno se da solo. ¿Cuántas veces te has saboteado sin darte cuenta? Muchas, muchas veces me he saboteado sin darme cuenta, por el entorno, por la información que recibo del entorno, por querer complacer afuera, por querer ser suficiente para afuera, por querer de pronto estar de pronto perdida, sin ese rumbo, por pensar que alguien más tiene la razón, por pensar que alguien más me puede dar las respuestas solamente las tenía yo. Entonces, me saboteé muchas veces, y por esa desconfianza en mí. ¿Y cómo lograste abarcar ese saboteo? Por decir algo, decir, no, venga, me estoy saboteando y así no debe ser. Eligiéndome. Lo mejor que yo pude haber hecho fue volverme a conectar con mi rebeldía, ¿cierto? Entre comillas, rebeldía, porque me elegí. Es que no había de otro. O me elegía o no seguía. Era la única opción. Entonces elegirme y elegirme en contra uy, de tanto ruido de afuera, porque lo mejor para mí fue elegir que era mi persona favorita, elegir que yo podía, elegir conectarme conmigo, eso fue lo mejor. Pero ya que se viniera encima esa avalancha de afuera porque había decidido elegirme, porque había decidido conectarme conmigo, eso fue muy difícil, pero aún así, digamos que cada día me mantuve como sostenida a esa esperanza. O sea, yo decía, parce, si la vida es tan buena, tiene que haber algo que me tiene que tener conectada acá. Y la única persona que me podía conectar conmigo era yo, sin duda. Ay, qué podcast tan chillo. ¿Cómo fue ese proceso de conexión? Aquietar ese ruido externo que dices que había. A ver, Mari, recuerdo que un día Chris me dijo, no puedo más contigo. No puedo más, yo necesito ayuda. Pues si bien, como ya te había contado en otros episodios, Chris había pedido muchísima ayuda, había levantado muchas veces la mano. Un día me dijo, no puedo más, yo necesito llevarte al hospital. Y cuando él me dijo eso, yo dije, pues este man me va a internar, porque mi información adentro era que yo estaba loca. O sea, yo creía que estaba loca porque mis pensamientos invasivos eran tantos, que yo decía que no era normal. O sea, yo hasta llegué a pensar que a mí me estaban haciendo brujería, porque yo decía, ¿cómo puede llegar tanta información en negativo? ¿Cómo pueden llegar tantos pensamientos destructivos? Porque no era como que, ay, es negativo, es que no le encontré nada positivo, se me regó el jugo. No,
eran destructivos tipo, se le regó el jugo, usted es una bruta, usted no sirve para nada, usted no conecta, usted es un fracaso, usted es una pérdida, un montón de cosas. ¿Cómo podemos reprogramar la mente para lograr avanzar así sintamos miedo? Tomando la decisión de hacerlo. O sea, eligiéndonos. Porque cuando estamos pasando por estos procesos, por lo general, como no queremos quedarle más mal afuera, y como adicional a eso pensamos que estamos locos. Entonces, yo pienso que estoy loca, y cómo hago para tomar una decisión que no vaya a ser cuestionada afuera, que no vaya a ser juzgada. Entonces empezamos a preguntar como, ven, ¿será que hago esto? Ven, ¿será que me meto por acá? Ven, ¿será que no? Es tome la decisión. Existir muchos momentos en los que uno dice como, ay, ¿será que tomo? Ayuda hay que pedir y ayuda hay que hacerla. Y hay que elegir un mentor, alguien que empiece a guiar, por supuesto que sí. Y eso va a costar. Sí, hay que pagar. Entonces hay muchos momentos en los que uno dice, ay, no, pero ¿y ese dinero lo puedo ocupar en otra cosa? ¿Qué? Es el peor error que uno puede cometer en la vida, pues porque yo me lo hice, o sea, yo hice la pregunta. Yo recuerdo que cuando en uno de esos otros momentos en la que Chris me haya dado esa oportunidad de venga, pues hágale, pues ayudémonos y yo le ayudo para que esto funcione. Yo recuerdo que dimos una cita prioritaria con alguien que yo quería y por cosas de Dios, diosidencias, yo creo muchísimo en las diosidencias. Logré conseguir una cita prioritaria con ella porque no tenía, o sea, ella tenía agenda como 6 meses después y logré conseguir una cita con ella. Esa cita no iba a llegar, o sea, porque no tenía la plata. Recuerdo que ese día Chris no estaba acá en Jericó porque estaba intentando resolver unas cosas y recuerdo que ese día Chris me dijo como, lo tenemos que hacer como sea, o sea, nos tenemos que levantar esa plata como sea, o sea, yo no estoy hablando de 200.000, 300.000, no, era una cantidad, pues, razonable por una sesión, razonable, era una cantidad muy alta en ese momento de la vida, y Chris dijo, como sea, nos tenemos que levantar esa plata, no la tenemos que levantar aún muy mal económicamente, mucho. Puedes definir que cambió esa mentoría en tu vida. ¿Valió la pena? Ni siquiera fue una mentoría, fue una sesión. Y yo le decía a Cris, parce, yo eso lo sé hacer, o sea, lo que hace esta persona lo sé hacer, o sea, yo tengo la información, yo sé que yo puedo. Entonces yo le decía, sígueme ayudando, yo necesito es un acompañamiento, yo necesito no que me juzgues, por supuesto que sí, porque el ego va a empezar a decir, a este mal la quieres destrozar, este mal la quieres mandar. Entonces yo le decía como, acompáñame, simplemente acompáñame en esto. Y digamos que esa sesión que tuve con una de esas mentoras, esa sesión que tuve con ella, me abrió mucho la mente, muchísimo la mente. Eso no quiere decir que después de esa sesión yo no tuviera que buscar otras sesiones, por supuesto que sí, yo tuve que buscar más mentores, mentorearme, porque uno solo no puede, vuelvo, insisto, uno solo no puede, tiene que mentorearse y cómo transformó esa sesión con ella en que me conectó con mi responsabilidad. Dejé de ser mi propia víctima, o sea, dejé de ser mi victimaria, por supuesto que sí, ser mi propia víctima, porque cuando uno está en esos momentos difíciles, pues uno es su propia víctima. Entonces podríamos decir que ese fue el inicio a lo que has llegado a hacer hoy en día. Aparte pues del acompañamiento que tuviste de Cristian, de la información que tú ya traías. Sí, eso fue como un como un parce, hágale que usted sí puede. Lili, ¿qué me puedes decir del poder de las pequeñas decisiones? ¿A qué nos pueden llevar? Uno a veces mmm, subestima las pequeñas decisiones que toma. Y uno a veces dice como que, pucha, si tomo esta decisión la van a embarrar, o será que me van a juzgar. El poder de las pequeñas decisiones es grandísimo, porque es como que te diste valor y tomaste una decisión por ti y empezaste a hacer cosas por vos, empezaste a sacarla del estadio. Y hombre, yo en este proceso he hecho varias cosas sola, al escondido, y esas cosas sola y al escondido nos tienen donde estamos en este momento. ¿Qué pequeñas decisiones sientes que marcaron el antes y después en tu vida? Una que creo que no es pequeña fue permitirle a Cris que me acompañara, o sea, bajar el ego y bajar ese matriarcado tan marcado y que Cris bajara su patriarcado tan marcado eh, para, para poder acompañar a una persona como yo en ese momento. ¿Qué hábitos sientes que te acompañaron ahí también? Empecé a hacer esos pequeños cambios en mi vida y sentí que todo cambió. La observación y ser muy consciente de esa observación y los filtros, poner mucho filtro afuera. Yo sé que habían cosas dolorosas afuera, comentarios dolorosos, atrevimientos afuera dolorosos, pero aquietarlos, aquietar la opinión de afuera fue lo mejor que podía hacer. O sea, definitivamente escucharme, dejar esta parte como la que dice Cris, dejar de pensar en el qué dirán y conectarme con el qué diré. ¿Cómo descubriste tu gran pasión? Estábamos muy perdidos por allá y recuerdo ese día aguantando hambre.
Cris decía, parce, ¿qué hacemos? Es que, ¿qué hacemos? ¿Será que nos empleamos? ¿Nos vamos a trabajar a algún lugar? Y yo le decía, no, es que yo quiero ayudar gente. Quiero ayudar personas, era lo que yo le decía. Y en algún momento cuando sucedió un episodio teso de alguien cerca, eh, Chris me dijo, ¿cómo le vamos a quitar víctimas a ese cáncer mental? No lloremos más. ¿Cómo le vamos a quitar víctimas a ese cáncer mental? Porque yo decidí llamarlo cáncer mental porque, vuelvo y digo, yo no aceptaba que tenía un proceso que estaba pasando por un proceso depresivo y adicional a eso, pues nunca me lo habían dicho. Juntando todos esos acompañamientos que yo había tenido, nunca me habían dicho que estaba pasando por un proceso depresivo. Decía Cris, es que yo siento que hay algo chiquito acá que me está comiendo por dentro, pero, o sea, hay algo que me está comiendo la mente. Uy, porque es que aquietar estos pensamientos era tenaz, o sea, tratar de aquietar esta máquina era una lucha muy, muy dolorosa, y una lucha muy compleja. Es más, yo me autolesionaba intentando cambiar esos pensamientos, o sea, yo me golpeaba durísimo, porque no entendía cómo me estaba hablando y cómo hacer para que eso se calmara. Ay, no, qué chillada, lloré todo. ¿Tú consideras que si uno no tiene una gran pasión o no la ha logrado encontrar aún, puede tener éxito? Claro, hay que conectar con esa gran pasión, sin duda. O sea, independientemente de lo que uno haga, la gran pasión tiene que ser conectarse con, o sea, encontrar esa conexión personal. Esa va a ser la gran pasión siempre. No va a existir otra gran pasión. ¿Y cómo podemos hacer eso? Hay que entrenarnos mucho porque cambiar va a empezar a doler, porque cambiar va a empezar afuera van a empezar a decir que se está cambiando mucho, porque conectar con esa gran pasión implica hacer cambios, implica dejar de hacer ciertas cosas, implica dejar de conectar con ciertas personas. Entonces, claro, eh, es entrenarse todos los días, hacerse consciente todos los días y la mente va a intentar sabotear y eso no va a funcionar, eso no sirve. La mente va a intentar corregir todos esos deseos de cambio, va a querer evitarlo, pero solo depende de nosotros estar ahí en esa conexión constante de ese cambio y sí, por supuesto, entrenar la mente. Es que reprogramar la mente debería ser algo que todos los humanos deberíamos hacer. Eso debería ser Prioridad. sí, o sea, debería ser una regla. O sea, más que estudie, consigas el trabajo de sus sueños, compre la casa de sus sueños, compres el carro de sus sueños. No, lo más importante, entrenar la mente. ¿Y consideras que tener miedo te hace débil? Tener miedo, sí, muy débil, porque el miedo paraliza. Y el miedo hace que uno sobrepiense muchas cosas. Y el exceso de análisis genera parálisis. Entonces hace que uno frustre muchos sueños y muchos deseos. Muchas cosas maravillosas que quiere hacer, comerse el mundo. Todos los seres humanos nos queremos comer el mundo, pero si no nos conocemos, nunca nos vamos a comer el mundo. Conocerse es una forma de abarcar ese miedo Es o una forma de vencerlo. vencerlo. Sí, es una forma de vencerlo. El miedo es bueno, claro, el miedo es bueno tenerlo, pues hay que saber qué parte del miedo, sí, porque el miedo es el que evita que vos para cruzar la calle, pues el miedo es el que te dicen, parce, tenés que mirar antes de cruzar la calle porque si no te va a arrasar un carro. ¿Y qué tan cierto es que el entorno determina tu futuro? No es el entorno, yo diría que es más el filtro que no le ponemos al entorno, lo que define nuestro futuro. Yo siempre les he dicho y les digo a los de mentoría, los que yo mentoreo, a mis Minty, yo les digo, sigan compartiendo su vida como la vienen compartiendo, pero pongan filtros porque el ruido de afuera sí hace daño. El ruido de afuera sí detiene muchísimo el deseo de avanzar, el deseo de hacer cosas diferentes, el deseo de conectar con propósito y bueno, todo lo que implica ese ruido de afuera. ¿Cómo podemos poner el filtro? ¿Eso implica que nos debemos alejar No, o cambiar el entorno? tampoco. Para mí poner el filtro es ser muy consciente de dónde sí y dónde no, a quién le presto atención y a quién no le presto atención, a quién le copio la historia, eso para mí es poner el filtro, ¿cierto? No se trata de, ay, me alejo pues y no puedo volver a verlos pues porque van en contra de lo que yo estoy pensando, en contra de lo que yo estoy haciendo, porque eso también es, eso es ego. ¿Cierto? No decir que, ay, es que yo estoy a otro nivel mental y el otro no está en mi nivel, no, eso es ego. ¿Cuál es mi recomendación siempre? No se aleje, comparta. Poner el filtro es, obsérvese. Yo le decía a una chica en una sesión, le decía como,
Cuando uno ya aprende a poner el filtro y lo vuelve, y uno vuelve la observación algo constante, entonces uno está hablando con alguien y uno empieza, ay, pucha, yo pensaba así, ay, pucha, yo hablaba así, porque dentro de los procesos que yo acompaño y dentro de lo que hacemos para reprogramar la mente en todo este tema de reprogramación mental, en todo este tema de transformación mental, pues lo llevamos es a cambiar esas creencias limitantes, a cambiar esos patrones repetitivos, esos patrones que los tienen o que nos meten y nos sumergen en un mundo de caos. Por ejemplo, cuando uno no está como entrenado mentalmente para poner el filtro, entonces es mejor alejarse de ese entorno, ya que uno como que mentalmente no está preparado y eso lo puede afectar. Cuando nosotros decidimos alejarnos de un entorno que nos está contaminando o afectando, estamos excluyendo, ¿cierto? Entonces nosotros no tenemos por qué excluir, ni sentirnos excluidos. O sea, cuando yo decido alejarme de un entorno porque no estamos en la misma sintonía, es porque yo siento que ahí no encajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tratar de buscar inconscientemente la forma de encajar. O sea, tú puedes tomar distancia, pero de alguna manera tú vas a tratar de encajar. No, no se trata de excluir o excluirse. Revise, ¿cierto? Entonces voy a ir a revisar. Pucha, es que, listo, yo quiero hacer este proceso conmigo, quiero hacer este cambio. Lo más importante es mentorearse. Siempre mentorearse, elija un mentor, alguien que lo lleve donde usted quiere estar, sí o sí. Entonces, elijo a mi mentor, empiezo a revisar mi proceso, estoy en el camino entrenándome, por supuesto que sí. Pero cuando yo digo, ay, es que estoy en el camino, pero es que estos me están contaminando, yo mejor me hago a un lado, me voy a excluir y eso va a generar en nosotros o molestia emocional o cierta fatiga emocional o inconscientemente vamos a tratar de volver a encajar acá porque acá es donde sentimos que pertenecemos, entonces vamos a buscar la manera de encajar sí o sí. Esto se trata de hacer conciencia y estos procesos hay que hacerlos de manera consciente. ¿Qué tips o recomendaciones para persona que apenas está como en ese despertar de conciencia, de forma que uno diga, no, es que me voy a alejar porque este entorno me afecta, pero también sin, como dices, sin uno sentirse excluido o excluir a los demás? Hay algo muy bonito que nosotros practicamos en este proceso desarrollando nuestro propio método de transformación, porque cuando nosotros empezamos todo el proceso de transformación mental y ya escalar a ser unos expertos en transformación mental, cuando nosotros decidimos hacer todo este proceso, empezamos no a excluirnos, sino a compartir incondicionalmente. Ya, o sea, voy, saludo, estoy, voy, comparto, recibo, estoy en ese lugar, pero eso sí, observo mucho mis pensamientos. Esa es la mejor recomendación, observar mucho los pensamientos, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, y si eso que están diciendo en ese lugar está acorde a lo que yo deseo. Porque si va en contravía, o sea, por eso hay que estar muy atentos y hay que estar muy conscientes. Si va en contravía, es mejor hacerse un ladito. O sea, no se trata de excluirse, se trata de venir, regálate 1 hora, 2 horas, medio día, pues, para estar en control y en contacto con vos. Eso sí, mucho control y mucho contacto con vos. De pronto sientes que ya definitivamente no encajas más ahí, pues que tú sientes que ya no te sientes cómodo, que definitivamente se te baja la energía, todo ese tema. O sea que es malo también salir de ahí. No, porque te estás presionando, o sea, ya te diste cuenta que no te gusta, ¿para qué te vas a presionar a estar en un lugar en el que no te gusta? ¿Qué es lo que tienes que hacer consciente después? Desde el amor, ¿cierto? Desde esa conexión desde afectiva, no buscar devolverse para poder encajar en ese lugar. Porque la mente va a tratar de hacer eso. La mente es un misil dirigido. Y la mente donde tú la lleves, a que se enfoque, ella se expande. Si tú a la mente le dices, por acá es, por ahí es. Si tú a la mente no estás, si tú no estás atenta todos los días, porque el proceso de reprogramación y transformación es un proceso de todos los días, ¿cierto? Es un proceso de todos los días. Revísese, no es nada difícil, no es nada complicado, no es nada del otro mundo. Simplemente sea consciente. Con la mente es como aprender a hablar. Hoy aprendí a decir mamá, en 8 días aprendí a decir papá y ya después voy fluyendo con ella. Es no presión, simplemente empieza a observar con calma. Una observación diaria, por decirlo así. Sí. ¿Y qué pasa si un día digo, no, qué pereza, no me quiero observar? Eso influye en tu proceso. Ay, no es que la mente lo va a hacer.
yo no sirvo para, vea, eso sí lo va a hacer, sí o sí la mente te lo va a traer, yo no sirvo para observarme, yo soy un fracaso, definitivamente esto no es para mí, ¿cómo me devolví? Porque a mí me pasa mucho. Ese es el autosabotaje. Eso es un autosabotaje, por supuesto que sí. Entonces, entonces vas a decir, ¿cómo me devolví? No, soy una perdedora, soy un perdedor y empiezo a tratarme muy mal. Entonces me quedo navegando en ese caos. No, lo importante es que vivamos el proceso. Y yo, por ejemplo, en mis procesos de mentoría, por eso acompaño, por eso el acompañamiento es constante y por eso yo hago acompañamiento por un año, porque yo sé a qué nivel lo lleva uno la mente. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar ese autosabotaje, por decirlo así? No sé, siendo muy repetitivos con las cosas, o que uno diga, como cuando me estoy devolviendo, no haga esto. Les voy a entregar solamente un tipcito, porque esto está dentro de uno de los cursos de Renacer desde Adentro, que es nuestro curso de lanzamiento de un programa que se llama Escalando mi Nueva Yo. Y en este curso Renacer desde Adentro, yo les entrego herramientas maravillosas y poderosísimas para conectar con esos tips, como decís vos. Hay 5 aspectos maravillosos que nos van a llevar a conectar. Entonces, en ese curso, que es muy chévere, lo recomiendo enormemente, Renacer desde Adentro, van a encontrar tips. Y van a encontrar tips de reprogramación, información de reprogramación para empezar a escalar en este proceso maravilloso de reprogramación mental. Bueno, o sea, ya tenemos la herramienta clave si queremos transformar nuestras vidas. Ahí está el programa. Así es. Está el lanzamiento, hay que aprovecharlo. ¿Tú cómo puedes definir la felicidad? Que la felicidad no es nada raro. La felicidad es siéntase pleno todos los días. O sea, siéntase en amor con usted, en plenitud con usted, disfrútese, qué sé yo, esta flor, si se cayó esto, no voy a ponerle ejemplo con esto. si se cayó esta, pues, y si hice un reguero, pues, ¿qué voy a hacer ahí, cierto? Pues felicidad es que lo paro, y ya, hijo de pucha, hice un daño, ¿cierto? Ya, ¿qué se va a hacer? Yo sé que cuesta. En ocasiones cuesta, y más a las personas cuando tienen exceso de control. Para una persona, cuando tiene exceso de control, que se le riegue esto, o sea, hacer esto y regar algo, pero va a empezar la mente. Pero usted, ¿por qué no calculó? ¿Usted cómo se le ocurrió voltearla así? ¿Qué le pasa? ¿Cierto? Van a haber muchos momentos. Pero la felicidad, trata de estar pleno, o sea, me afecté, viví la emoción, por supuesto que sí, me confundí, me dolió, lloré, me dio rabia, pataleé, pues claro, eso nos pasa a todos los seres humanos y es normal, porque son emociones comunes y corrientes. Pero la felicidad es plena, esté con usted bien y ya. ¿Y cómo soltar esa dependencia emocional que pues a veces no lo hacemos por el control de situaciones como tal, sino de personas? Que apegamos la felicidad nuestra de pronto a una pareja, a estar con alguien simplemente. Cuando yo aprendo a ser mi persona favorita en el mundo, cuando yo aprendo a darme amor, cuando yo aprendo a valorarme, cuando yo aprendo a darme cuenta que si, por ejemplo, esto es no tiene flores, pues, y es una botella de vino de 800.000 pesos, un ejemplo, cuando yo aprendo a que no tengo que ligarme a lo económico, se me perdió el celular, se me dañó el celular, se me perdió el celular de 10 millones de pesos, pues si yo aprendo a desligarme de ese tipo de cosas, y aprendo a valorarme, voy a desconectar esa necesidad de depender de. A ver, eso también es un proceso de entrenamiento, por supuesto que sí. Yo aprendí a despegarme y a desprenderme de muchas cosas y personas, porque aprendí que dependo emocionalmente de mí 100%. Eso es una clave importantísima de reprogramación, garantizar en mi mente y ayer que nos compartió un testimonio una de las chicas de mentoría que llegó acá por dependencia emocional, que ella dice, pues, gracias a todo esto que aprendió en este proceso, escribe la vida de sus sueños. Ahorita me respondía un mensaje diciéndome gracias porque yo ahora escribo la vida de mis sueños, vivo la vida de mis sueños, la vida que yo quería vivir. Sí, porque aprendió que la expectativa está ligada a ella, ya pone la expectativa en ella y hay que poner las expectativas en nosotros. A nosotros nos enseñaron con un castigo muy, muy particular, que con eso nos programan cuando estamos chiquis, y es que si yo no hago lo que el otro dice, el otro no me va a querer. Si yo no me porto bien, si yo soy desobediente, el otro no me va a querer. O no me merezco esto porque no hice algo bien. Entonces es cuando pensamos como que, fracasé en esto, no, yo que estoy haciendo mal, ¿será que me están haciendo brujería o qué? ¿Cierto? Entonces empezamos a ligar siempre afuera lo que en realidad nos está pasando adentro. Es decir, vemos muy complejo el tema de vivir en plenitud cuando básicamente todo está en nuestras manos. Todo está en nuestras manos. Ojo, pero eso no es tan fácil como lo decía ahorita al inicio, como, controle su mente, sí, pero ¿cómo?
o hay gente que comete el error de decirle a uno, es una frase que dio de Santa Teresita del Niño Jesús y es, controle la loca de la casa. A mí me gusta decirle a esta que es la loca, porque si yo me voy a mi significado, yo que soy muy literal, si yo me voy a mi significado de loca, pues para mí un loco yo no lo puedo controlar, entonces yo como controlar a la loca de la casa, yo necesito ayuda externa. Te estarías como diciendo, contrólala, pero no es Pero posible. busque con quién, sí, Ah. y no es posible, por supuesto que sí, pues yo Lili Gaviria diría eso, entonces a mí me gusta más decir como, hay que estar en control mental, y hay que estar en control de esta máquina sensacional, porque es una máquina maravillosa, maravillosa. Ahí está todo bueno. Amor propio es. Amor propio es aceptarme, amor propio es hablarme bonito, amor propio es cuidar lo que pienso y lo que digo de mí, amor propio es mirarme al espejo y decirme, y ser mi propia porrista, que afuera no vamos a encontrar a nadie que nos eche porras como nosotros nos tenemos que echar porras. Entonces, amor propio es eso. Y no, solo nos queda agradecerte por este espacio, estas conversaciones tan transformacionales que era lo que queríamos, algo a partir de tu diario vivir, de todas las experiencias que has tenido. Y bueno, ahí nos soltaste algunas recomendaciones como la de tu curso, muy importante, entonces ya saben. Sí. Y no solamente solté las recomendaciones del curso, solté un montón de lágrimas. Ah, también, también es cierto. Entonces, dijo Lili, tenemos un nuevo curso para lograr dominar de alguna forma nuestras emociones, poder transformar nuestra vida. Queda ese plus para los que quieran aprovechar, que estamos en precios de lanzamiento. Lili, muchas gracias. Gracias a ti, Mari, muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao.